Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas ¿Qué tardes, tal, profesor. chicas? Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesor. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? A ver, jóvenes, ya habiendo pasado los 10 minutos de tolerancia, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. El tema que vamos a tratar es soluciones. Vamos a ver también, como siempre, un pequeño repaso de la clase de la semana pasada, que es peso equivalente, número equivalente, que corresponde también parte del curso o del tema del día de hoy. Primero vamos a definir un poco del concepto de solución química, ¿ok? A ver, ¿qué es lo que dice aquí? A ver, por ejemplo, ¿alguien que me pueda ayudar en la lectura? A ver, chicos. Solución o disolución Ahí. química es una mezcla homogénea de dos o más sustancias químicas puras, fase dispersa muy pequeña. Una disolución puede ocurrir a nivel molecular o iónico y no constituye una reacción química. Perfecto. Primero, una solución química o disolución también llamada es, primero, el primer concepto que debemos aclarar es que es una mezcla. ¿Qué es una mezcla? Una mezcla es la unión o combinación de dos sustancias. Digamos, por ejemplo, yo puedo tener un poco de agua y un poco de azúcar. Al momento de yo unirlas, combinarlas y moverlas, agitarlas, yo estaría creando una mezcla. Pero, profesor, también puedo quizás tener una combinación de agua y aceite. Y por más que yo lo agite, yo lo mueva, no se van a combinar del todo, como que se suele separar. Es porque en realidad las mezclas son de dos tipos, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas mezclas que normalmente nosotros no podemos visualizar sus partes, es decir, no podemos diferenciar de qué está hecho. Tú colocas agua, colocas azúcar, te vas a dar cuenta que en realidad se ve como uno solo, ¿no? Un agua, digamos, coloreada. Mientras que si colocas agua y aceite, por más que tú lo agites, vas a darte cuenta que el aceite va a empezar a generar burbujas o incluso empieza a subir, debido a que hay una diferencia, no son muy afines entre sí. Por lo tanto, existen dos tipos de mezcla, la mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Según el concepto, ¿qué tipo de mezcla sería una solución? A ver, chicos, ¿qué tipo de mezcla sería? ¿Una mezcla? A ver, joven. Una mezcla, perfecto, una mezcla de tipo homogénea, es decir, que yo puedo diferenciar sus partes o no. A ver, ¿se podrá o no se podrá diferenciar sus partes? No. No se No, pueden diferenciar sus partes se ven como uno solo. Básicamente, al momento de combinarlo, mezclarlo, son muy afines y por lo tanto, básicamente se ven como uno solo. ¿Okay? Puedes incluso colocar varias sustancias, de 2, 3, 4 o más, si es que tú deseas. ¿Está bien? Ahora, es una mezcla homogénea, perfecto, pero debemos definir qué tipo de mezcla homogénea es llamada una solución, porque no toda solución, ¿ok? No toda solución, mejor dicho, no toda mezcla homogénea va a ser llamada una solución, debe tener una característica más. Antes de eso hay que definir este concepto que está aquí en la parte de abajo de celeste. Menciona que la solución o la formación de soluciones y mezclas de sustancias es fundamental para el desarrollo de nuevos materiales. Básicamente el ser humano al momento de, digamos, a lo largo de toda su historia, ha creado nuevas sustancias, ha experimentado, ha probado, combinando, creando nuevas sustancias al momento de unirlas, formar, digamos, con temperatura u otras cosas, con lo cual se ha creado, digamos, elementos que no existen normalmente en la naturaleza. Por ejemplo, al combinar carbono con el fierro, con el hierro, se crea el acero, ¿no? Una sustancia nueva, una materia que no existe en la naturaleza normalmente. Muy bien, tómale captura, por favor, para poder avanzar. Tómale captura, chicos, rápido, avísenme. Tenemos dos conceptos, ¿ah? Tenemos primero, mezcla homogénea. Claro que toda mezcla homogénea no va a ser considerada necesariamente una solución. Ahorita vamos a ver el por qué. Esta diapositiva me está indicando lo mismo que ya te expliqué de manera verbal, de manera textual ahora, donde menciona que la mezcla homogénea, como dice ahí, sus partes no son, ¿qué menciona ahí? ¿Ah, chicos, qué dice? Una mezcla homogénea, ¿cómo es? Sus partes. identificables. Identificables.
Son Muy bien, identificables mientras aquí que, en la vida. perfecto, muy bien, ¿no? Y una mezcla heterogénea, sus partes sí se pueden Se pueden distinguir. distinguir. Y básicamente el tema del día de hoy, que son las soluciones, sí o sí deben ser unas mezclas de tipo homo, Homogénea. Homogéneas. homogénea, ¿no? Muy bien. Ahora, lo que falta definir es qué tipo de mezcla homogénea o qué característica debe tener esta mezcla homogénea para ser llamada una solución. Pero al menos el concepto de mezcla ya la tenemos clara, ¿no? Por ejemplo, una mezcla típica, el agua y la sal. Colocas agua, colocas sal, lo combinas. ¿Tú puedes diferenciar las moléculas de agua y las de sal? ¿Se podrá diferenciar? No, No, No se puede, por lo tanto es una mezcla homo o hetero. heterogénea. Heterogénea. Por ejemplo, combinamos agua y aceite, perdón, agua y alcohol. Tú los combinas, ¿podrás diferenciar el agua del alcohol? no, No, no. No, por lo tanto es homo o hetero. Homo. Homogénea. Homogénea. Por ejemplo, a nivel de sólidos, escúchame, a nivel de sólidos, coloco cebolla, lechuga, tomate, los pico, hago una ensalada. ¿Se puede diferenciar sus partes? ¿De qué está hecho, de qué está compuesto? Sí, sí, sí. Sí, Se puede. Heterogénea. Por lo tanto, si se puede distinguir, sería una mezcla homo o hetero. Heterogénea. 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 Siempre y cuando yo pueda diferenciar las partes, verlas, visualizarlas, eso es una mezcla heterogénea. Y si no puedo, sería una mezcla homogénea. ¿Ok? Agua y arena. A ver, ¿qué sería? ¿Homogénea o heterogénea? Heterogénea. Homogénea. Heterogénea, muy bien, muy bien. No, heterogénea, ten cuidado. Profe, Agua una y arena. pregunta. ¿Ok? Sí, dime. ¿La homogénea se puede diferenciar o cómo? No, no. Como dice Camila, acá está resaltado en amarillo. La homogénea, al momento de combinarlo y agitarlo, ¿ok? No se puede distinguir. Ah, ya. Es decir, si tú colocas agua y alcohol, ¿no? Tú los combinas, en realidad no te das cuenta cuál es agua y cuál es alcohol, porque se ven uniformes, se ven como uno solo. Entonces, eso es una mezcla homogénea. Mientras que una mezcla heterogénea es cuando sí puedes distinguir todavía sus partes, bueno, por aquí hay lechuga, por aquí hay tomate, por aquí hay cebolla, entonces puedes incluso separarla fácilmente. Eso es una mezcla heterogénea. ¿Queda claro? Sí, Sí. profesor, gracias. Sí, Perfecto, muy bien, profe. listo. Ahora, ¿qué tipo de mezcla o qué cosa o qué característica debe tener una mezcla homogénea para ser llamada recién una solución? Lo primero es que una mezcla homogénea, en realidad tú puedes colocarle la cantidad que tú desees de cada cosa. Tú puedes colocar la cantidad que tú desees de sal, la cantidad que tú desees de agua, la cantidad que tú desees de azúcar. Pero para ser llamado una solución, debe tener una cantidad ya determinada. ¿Ok? Está compuesto de dos sustancias, como mínimo. En realidad tú puedes colocarle N solutos o N solventes, cualquier cantidad que tú quieras, cualquier cantidad de soluto, cualquier cantidad que tú quieras de solvente. La cosa es que respete la siguiente teoría, ¿ok? El siguiente concepto. Tenemos dos tipos de compuestos entonces que componen una solución. ¿Cuáles son? El primero, ¿qué es lo que dice? Chicos, ¿qué Fase es lo que dice? dispersa. Soluto, fase, El llamado, fase el dispersa. llamado soluto. Muy bien. La fase, Fase dispersa. dispersa. fase dispersa, ya que este de aquí va a ser el que se va a empezar a dispersar o difuminar, digámoslo así, en toda la sustancia mayoritaria, que vendría a ser el otro tipo de sustancia, que viene a ser el Fase llamado, muy bien, ¿no? El Soluto solvente, disolvente. muy bien, o fase dispersante, ya que él es el que origina u obliga al soluto a dispersarse. Es por eso que él es el dispersante. Ahora, ¿qué caracteriza a cada uno de ellos? Escúchame un ratito, no mambulla por ahí. ¿Qué es lo que caracteriza a cada uno de ellos? Lo primero es que, por obviedad, el soluto va a ser el que se va a disolver, ¿ok? Mientras que el solvente va a ser el que, ¿qué es lo que dice? fase dispersa. El que, no, escúchame acá, nuevamente, Disuelve. el soluto, ¿ok? Soluto va a ser el que se disuelve, o sea, el que se dispersa. Mientras que el solvente, lee correctamente ahí, es el que más bien obliga a disolver, o sea, Disuelve. el que disuelve. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto, ¿no? Una cosa es
ser el que lo hace y otra cosa es ser el que obliga a hacerlo. ¿Quedó claro? Sí, profesor. ¿Podría Listo, repetir perfecto. otra vez, profesor, por disculpe? Claro, no hay problema. Escúchame. Si tú tienes una sustancia, la cual al encontrarse en pocas cantidades, vas a colocarlo en otra sustancia, digamos, generalmente acuosa, ok, el agua, lo colocas y ves que ves que la sustancia que le has agregado en menor cantidad se empieza a difuminar, se empieza a combinar y a desaparecer, en pocas palabras, es porque se está disolviendo. ¿Quedó claro? Sí. Listo. Por lo tanto, si esta se disuelve, esta recibe el nombre de soluto, porque básicamente como que desaparece. Mientras que el otro, que es el que está obligando al otro a disolverse, ese se va a llamar solvente. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Sí, ahora sí. Listo. Básicamente, a nivel general, lo podemos diferenciar por la proporción en la cual se encuentra. El soluto se encuentra en poca proporción, mientras que el solvente en mayor Mayor proporción. Proporción. en mayor proporción. Pues no, y es justamente lo que te estoy indicando hace un momento. Es decir, que si yo agrego, por ejemplo, en 100 mililitros de agua, agrego 1 gramo de azúcar, obviamente el que va a desaparecer va a ser el azúcar, porque se encuentra en pocas cantidades. Es lógico. Ahora, ¿qué pasaría si yo agrego la misma cantidad de cada uno de ellos? ¿Podrá ser llamado una solución o solamente sería una mezcla homogénea? A ver, ¿qué Solución. opinan ustedes? ¿Solución? A ver, nuevamente, escúchame. Una mezcla Ten homogénea, claro señor. esto, ten claro esto. Para que sea una solución, debe ser una mezcla homogénea, sí, pero debe tener una sustancia en poca cantidad y una sustancia en mucha cantidad. Si yo coloco las mismas cantidades de las dos, ¿será considerado una solución o solamente una mezcla común? Homogénea, obviamente. Mezcla. Mezcla heterogénea. Mezcla homogénea, recuerda, nunca va a ser heterogénea, homogénea. ¿Quedó claro? Sí. Sí, profe. Listo, perfecto, ¿no? Te pongo el ejemplo. 100 mililitros de agua con 100 gramos de azúcar. ¿Podrá ser considerado una solución? Una mezcla. No, Una mezcla. 100 mililitros de agua con un solo gramo de azúcar. ¿Podrá ser considerado una solución? Sí, muy bien. ¿Cuál sería el soluto? El que se encuentra en menos cantidad. ¿Cuál sería el solvente? azúcar. El Mayor que se cantidad encuentra en mayor Y agua. cantidad. O sea, ¿cuál sería el soluto en este caso? Azúcar. El azúcar, azúcar. Muy bien. ¿Y cuál sería el solvente? Te lo dije hace un Agua. momento. el agua, El agua, ¿no? Fíjate las proporciones, pues acá como dice, las proporciones son diferentes. Para hacer un soluto debe tener una proporción pequeña y para ser solvente debe tener una proporción mayor. Si yo colocase 100 gramos de azúcar, ahí las proporciones son las mismas. Por lo tanto, ya no es una solución. ¿Ahora sí quedó claro? Profesor, por favor, ¿me podría explicar sobre solución y mezcla? A ver, nuevamente, chicos, nuevamente. Una solución es una mezcla, pero no una mezcla cualquiera, porque yo puedo combinar 100 mililitros de agua con 100 gramos de azúcar, y eso es una mezcla. ¿Queda claro? ¿Sí, señorita, la que Sí, preguntó? Listo. sí, profesor. Pero para ser llamado una solución, tienes que tener una que esté en poca cantidad y una que esté en mucha cantidad. Porque si se encuentran igual, ya no es una solución, solamente es una mezcla homogénea común. ¿Ahora sí? Sí, profesor. Listo. Muy bien, ¿ok? Debes tener eso en claro. Si están en mismas proporciones, no es una solución, solamente es una mezcla. Debe haber uno pequeño y uno grande, ¿ok? La mayoría de soluciones son de ese tipo, pues, ¿no? Grandes y pequeños en proporciones. ¿Listo? Vamos a avanzar un poco más. Acá tenemos, por ejemplo, diferentes tipos de soluciones. A nivel teórico podemos hablar que existen soluciones con aspecto gaseoso, existen soluciones con aspecto líquido y existen soluciones con aspecto sólido, pues, ¿no? Tenemos entonces las mezclas posibles. Mira, yo puedo tener
una solución gaseosa. ¿Ok? Una solución gaseosa. Que se da por la combinación de un solvente con un soluto. ¿Queda claro? Un solvente con un Soluto. con un soluto. Ahora, ¿quién es el que define la característica final de la solución? El solvente. Si el solvente es un gaseoso, ¿cómo será la solución? Gaseosa también. Gaseosa también. Ahora, profesor, ¿y el soluto? El soluto, al encontrarse en pocas cantidades, no influye mucho en la característica de la solución final. Es decir, si yo combino un gas solvente con un gas soluto, me va a dar un gas. ¿Por qué? No por el soluto, sino por el solvente. Si yo combino un gas con un líquido, ¿quién va a ser el que va a caracterizar a la solución final? ¿El gas o el líquido? El gas. El El gas. gas. ¿Por qué? Porque el gas es el solvente. solvente. Y recuerda que el Solvente. solvente, muy bien, y recuerda que el solvente es el que le da las propiedades a la solución. Si el solvente es gaseoso, la solución es gaseosa. ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Bacán, profesor. Entonces, si yo combino un gas, digamos, un 90% de gas con un 10% de sólido, como el sólido es poco, ¿cómo se va a mantener la solución? ¿En gas? Coloide. Gas. Gaseosa. Va a ser una solución gaseosa. ¿Ok? Ahora, profesor, y si en el caso, digamos que yo combine un líquido, solvente líquido, mayor parte líquida, ¿cómo sería la solución final? Líquido. Líquido. Sería una solución líquida. Profesor, así yo lo combine con un gas, así lo combines con También. un gas, ¿ok? Su aspecto va a seguir siendo líquido, porque el que le da, nuevamente, el que le da las propiedades, digamos, la textura, es el solvente, ¿ok? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Listo, muy bien. Ahora, si combino líquido, líquido, obviamente me va a dar una solución líquida, ¿no? Eso no hay mucho más que decir, ¿no? Listo. Ahora, profesor, ¿y puedo combinar un líquido con un sólido? Se puede, pero como el sólido está en pocas cantidades, en realidad no va a influir mucho en la textura. Va a seguir siendo de aspecto líquido. ¿Correcto? Mira cómo estamos combinando los colores, ¿ah? Profesor, bacán. Ahora, si mi solvente es sólido, ¿cómo va a ser mi solución final? ¿Sólido? Sólida también. Profesora, así yo los combine con otro sólido, así yo los combine con un líquido, así yo los combine con un Todo gas. depende del solvente, ¿verdad, profesor? Exacto, ya te diste cuenta, ¿no? En realidad este soluto le da el nombre a la solución, mas no le da la textura, la característica física de la solución. El que le da la característica física de la solución, ¿quién es? Solvente. El solvente. ¿Y por qué? Obviamente porque se encuentra en mayor cantidad, ¿ok? Mientras que el soluto se encuentra en menor cantidad. Por eso que no influye, pues. ¿Quedó claro? Sí. Sí, Perfecto, profe. ¿no? Muy bien. Ahora vamos a los ejemplos. Una solución gaseosa hecha de gas y gas, por ejemplo, podemos hablar del aire. El nitrógeno del aire se encuentra en un 78%. ¿Es bastante, sí o no? Sí. Listo. ¿Eso qué sería entonces? ¿El solvente o el soluto? Solvente. El solvente. Y el oxígeno se encuentra en un 21%. Por lo tanto, Soluto. sería el soluto. Soluto. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro ahora sí la idea? Sí. Profesor, entonces, hipotéticamente hablando, si el aire estuviese compuesto de nitrógeno y oxígeno 50-50, ya no sería una solución, solamente sería una mezcla homogénea. ¿Se entiende ahora sí? Sí. Listo. Siempre debe haber uno que se encuentre poco y otro que se encuentre más. Líquido y sólido combinado con gases. Esos son los comúnmente llamados coloides. Quizás te ha pasado que alguna vez has tenido esa textura en tus manos y tú ni cuenta te has dado. Por ejemplo, tenemos los ponches, ¿no? La crema chantilly tiene esa textura un poco espumosa, gaseosa, debido a que está hecha o de líquido o de sólido o una mezcla también de los dos, porque recuerda que solutos tú puedes agregarle lo que tú desees en realidad. Tú puedes agregar N solutos
o N solventes, ¿ok? En este caso, por ejemplo, tenemos las espumas, ¿no? Los coloides. El chantilly quizás has tocado, tiene esa textura espumosa, ¿no? Que contiene bastante aire y se debe justamente al batido mismo en el cual tú estás introduciendo aire constantemente. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí. Listo. Un líquido gas, profesor, un líquido gas, un líquido en solvente, gaseoso en soluto, por ejemplo, podemos hablar ahí de las gaseosas, ¿no? Agua con azúcar y CO2 en su interior. Tiene gas, pero si tú no mueves la gaseosa, casi no puedes percibir la cantidad de gas que tiene. ¿Por qué? Porque el gas estaría disuelto. ¿Correcto hasta ahí? Sí, ¿Correcto profesor. hasta ahí, chicos? Sí, Muy profe. bien, ¿no? Tú no puedes percibir esa sustancia que viene a ser el gas, CO2, contenido en el líquido debido a que el solvente es el que le da la textura líquida a la solución final, que viene a ser la gaseosa. Líquido con líquido. Ahí tenemos, por ejemplo, ahí en el cuadro el vinagre, que está hecho de agua y ácido acético, ¿no? Este vinagre en realidad se ve como uno solo, tú lo ves, pues, ¿no? Lo ves como uno solo, o sea, no puedes diferenciar, oye, por ahí hay moléculas de agua, por aquí hay moléculas de ácido acético, no puedes diferenciar, ¿no? O algo más común, quizás, ahora que usamos bastante esto, el alcohol. Profesor, yo tengo alcohol de 96 y yo requiero alcohol de 70. Le he hecho un poco de agua. ¿Yo puedo diferenciar el agua que le he agregado a ese alcohol? No. 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 Y la cantidad de agua que yo requiero para convertir de 96 a 70, obviamente es poca, pues, ¿no? En proporción es poca. Solamente es un poquito de agua. Por lo tanto, respeta la teoría de una solución. ¿Ok? El concepto de solución. Sólido líquido. Eso, por ejemplo, tenemos ahí el agua de mar. ¿De qué está hecho el agua de mar? De agua, H2O, pero también contiene sales. ¿Correcto hasta ahí? Sí. Listo, ¿no? Contiene sales, obviamente en poca proporción, ¿no? En poca cantidad. Mucho menos todavía podría ser el agua potable, el agua que viene del caño, ¿ok? También tiene sales, como te puedes dar cuenta cuando hierves el agua. También contiene sales, pero está en menos proporción incluso que la del agua de mar. ¿Sí? Ahora, profesor, y soluciones sólidas, nunca me he dado cuenta que exista una solución sólida, ¿no? ¿Qué tipo de soluciones serían consideradas sólidas? Generalmente estas de acá se dan en metales y algunos compuestos carbonados, ¿ok? Los metales y los carbonos tienen esa propiedad de poder combinarse frente al calor. Para eso se requiere bastante temperatura. Podemos combinar gases con sólidos, como por ejemplo en el hidrógeno de platino. El platino tiene es una sustancia metálica que suele tener aire contenido en su interior. O, por ejemplo, líquido sólido, cuando combinamos ciertos metales como la plata y el estaño con mercurio. Es una aleación, una amalgama se le llama, ¿ok? Que se utiliza para poder sellar ciertas partes de los dientes, cuando están obviamente carcomidos. Sabemos muy bien que la parte líquida vendría a ser el mercurio, ya que es el único metal en estado líquido a temperatura ambiente. ¿Correcto hasta ahí? Sí, Sí. profesor. Perfecto, ¿no? Ahora, profesor, y sólido, sólido, ¿cómo puedo combinar sólido un sólido? Si se supone que son estáticos, son compactos, ¿cómo puedo yo obligarlos a combinarse? Para eso, obviamente, requiero de mucha temperatura, calentar primero los metales para que se fundan y luego de un proceso, obviamente, bajo temperatura, obligarlos a unirse, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el latón, el bronce, ¿no? Que está hecho de dos metales, o el acero, como te dije en un principio, está hecho de dos metales, que al principio se deben calentar. ¿Preguntas hasta ahí? Estamos viendo varios ejemplos. Ninguna, profesor. Ninguna, listo, perfecto. Entonces te pregunto yo a ti, escúchame acá, te pregunto yo a ti. ¿Una solución es una mezcla homogénea o heterogénea? Homogéneo. Homogéneo. Homogénea, perfecto. Ahora, en una solución se puede dar que las dos sustancias tengan la misma cantidad. No. 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 No, Siempre tiene debe haber diferente. una que está en pocas cantidades llamada, Soluto. muy Soluto. bien, y otra que está en mucha cantidad Solvente. llamada Solvente. solvente. Muy bien, y de esas dos, ¿cuál es la que le da la característica final a la solución? El Solvente. solvente. El solvente. Perfecto, muy bien. ¿Ok? Ya hemos visto los ejemplos, por favor, tómale captura para poder seguir avanzando. Listo, profesor.
Todos, completamente todos, por favor. No quiero que me hagan retroceder. A ver, chicos. Sí, profesor, ya está. Listo, profe. Ya, profe. Muy bien. Ahora, vamos a ver ciertas características, definiciones que contienen las soluciones, ¿ok? Primero hay que dejar en claro esto. Las soluciones, ¿qué es lo que contienen? Primer punto, a ver, por favor, léelo. ¿Qué es lo que contiene? Mezcla. No, primer punto. ¿Qué es lo que contiene toda solución? Posee Sí. un O sea, un soluto y un solvente. solvente, como mínimo. Muy bien. Como mínimo, uno de cada uno. Pero, profesor, eso significaría que puede tener más. Puede tener más. Por ejemplo, digamos que en la mañana quieres tomar tu desayuno y colocas agua, bastante agua. Le colocas cocoa, le colocas azúcar y le colocas leche, poquita leche. ¿Cuál sería el solvente? Agua. El agua. ¿Y cuáles serían los solutos? Cocoa y leche. Con leche. Muy bien, todo, la cocoa, el azúcar y la leche que se están disolviendo serían los solutos. Entonces puede haber más de uno. ¿Quedó claro? Sí, profe. Listo, muy bien, ¿no? Y un concepto que ya tenemos ya clarísimo es que deben ser sí o sí una mezcla homogénea, pues no una mezcla en la cual no pueda diferenciar sus partes y por ende también debe tener una característica uniforme, pues no, yo debo ver todo como uno solo, no puedo ver alguna partecita porque o si no ya dejaría de ser una mezcla homogénea y se convertiría automáticamente en una mezcla heterogénea y ahí sí se zafaría del concepto totalmente. Como te indiqué en un principio, las mezclas de tipo soluciones pueden ser sólidas, líquidas y gaseosas, pero hablando precisamente de las soluciones líquidas, tiene una característica muy importante, que suelen ser la gran mayoría de tipo transparentes, translúcidas, ¿ok? Es decir, que se puede ver detrás de esa sustancia. Por ejemplo, si colocas agua y un poco de azúcar, ¿se puede o no se puede distinguir lo que hay detrás? A ver qué opinan. ¿Cómo dijo, profe? Si coloco agua y azúcar, poca cantidad de azúcar, que viene a ser una solución, ¿se puede o no se puede ver por detrás? O sea, ¿es translúcido, transparente? A ver, No. chicos. ¿Se puede o no se puede? A ver, colocas agua, colocas azúcar un poco, lo mezclas, lo combinas. ¿Puedes ver lo que hay detrás de ese vaso de agua? ¿Sí? Sí, profe. Puede, pues, ¿no? Entonces son transparentes. La mayoría de soluciones líquidas son translúcidas debido a que la cantidad de soluto es mínimo, es poco. Y el agua, obviamente, o la mayoría de líquidos disolventes son translúcidas. ¿Ok? Son relativamente estables, hablando químicamente, son estables debido a que es muy difícil separar el soluto y el solvente que se han combinado. Por ejemplo, si tú combinas agua con azúcar, ¿lo puedes separar nuevamente? No. Ya no se puede, profe. Químicamente son estables, es decir, que mantienen una buena relación de enlaces. ¿Está? Sus electrones se comparten adecuadamente, se acomodan, se arreglan, como se diría, y no permite que haya una separación nuevamente, a menos que, bueno, utilice ciertas técnicas que sí pueden hacer, ¿ok? Por ejemplo, hay ciertos procesos físicos o químicos con la cristalización, la destilación, la evaporación, la ósmosis inversa y la cromatografía. Uno de los más sencillos y más fácil quizás que tú puedas realizar es la evaporación. Si tú combinas agua y sal, tú vas a tener una solución, ¿cierto? ¿Correcto, chicos? Sí. ¿Usted? Listo. Ahora, profesor, ¿y cómo puedo separar yo la sal del agua nuevamente? Ponlo a hervir. Mediante la evaporación. Muy bien, ¿no? Ponlo a hervir, espera que se evapore todo el agua y te vas a dar cuenta que te va a quedar un residuo, lo que nosotros comúnmente llamamos como sarro. Ese sarro que viene a ser, ¿qué viene a ser? Viene a ser la sal que has agregado justamente. Por lo tanto, sí hay métodos con los cuales sí se pueden separar todavía una solución, solamente que son complicados y requieren de bastante energía, porque obviamente para evaporar el agua se requiere de bastante energía. ¿Queda claro? Sí, profe.
Listo, ¿no? Quizás has escuchado este concepto también, la destilación, ¿no? Así es como separan el alcohol, ¿no? Lo purifican y lo vuelven más fuerte, digamos, no más puro, ¿cierto? Se puede separar entonces el alcohol del agua, que normalmente vienen combinados, pero para hacerlo justamente más puro, como se dice, ¿no? La cristalización también es un proceso muy parecido a la evaporación, ¿ok? Pero funciona bajo presión, ya no temperatura, sino bajo presión, con lo cual se puede formar cristales de sales a partir de mezclas que están hechas de agua, pues, ¿no? Por ejemplo, se crean muchos cristales como la stevia comercial. Quizás has visto la stevia comercial que viene en sales, en cristales. O quizás el Ajinomoto, ¿no? ¿Quién no ha comprado un Ajinomoto alguna vez? Ha visto que son como cristales. Esos cristales se sacan a partir de una solución que contiene la sustancia, el sabor umami, junto con el agua. Y se tiene que separar el umami del agua mediante un proceso llamado cristalización. Es por eso que vienen así, pues, ¿no? Como pequeños cristalitos. Aunque obviamente, como te digo nuevamente, estas mezclas son muy estables, es por eso que hay ciertos filtrados, ciertas separaciones que no logran hacerlo, ¿no? Por ejemplo, la filtración por tamizado es una técnica muy simple, por eso no lo puede separar, o el centrifugado tampoco lo puede hacer, ¿no? Hay ciertos, o sea, se requiere de bastante energía en sí. Cosas como el filtrado, centrifugado y decantación no pueden hacerlo, no pueden separarlo, ¿ok? Se requiere de bastante energía. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Quedó todo claro? Sí, profe. Sí. Perfecto. Tómale captura a esto, por favor, rápidamente, para poder avanzar. Listo, profesor. Listo, muy bien. Perdón. Ahora, vamos a hablar un poco de clasificación, que básicamente es lo que culmina la parte teórica, ¿ok? Pero te debo aclarar una cosa. La manera en la cual yo puedo clasificar una solución puede ser de distintas maneras. Hay según su concentración, según el estado de agregación, según el solvente, según el nivel de mezcla y según la carga eléctrica que presente. Pero para ti, en tu examen o los exámenes de admisión, suele venir más el según la concentración. ¿Ok? La clasificación de las soluciones según su concentración. Es lo que recurrentemente viene. ¿Queda claro? Sí. Sí. Listo. Eso no significa que, escúchame, eso no significa que obviamente te vas a olvidar de los demás, porque también deberías estudiarlo y recordarlo, ¿ok? Repasarlo siempre. Tenemos entonces este dibujito de aquí que he colocado en la parte derecha para que te orientes en los conceptos de aquí, ¿ok? ¿Qué dice acá? Diluido. Diluido. Este tipo de soluciones, llamadas soluciones diluidas, son soluciones que se encuentran con poquísima cantidad de ¿De soluto, mezcla? ¿ok? Exacto, o sea, la mezcla en sí, la mezcla homogénea, está dada por poco Dilu- soluto, muy poco, está extremadamente disuelto, muy diluido, como su nombre correctamente te lo dice. Ahora, ¿qué pasa conforme yo voy subiendo? ¿Qué pasa con la tonalidad de la sustancia? A ver, ¿qué pasa con la tonalidad de la sustancia? Cambia. Va Muy cambiando. bien, se está volviendo cada vez más fuerte, ¿cierto? Más Sí. Más potente oscuro. el color. Listo. Eso se debe, ¿ok? Eso se debe a que el soluto, vamos a ponerlo por aquí para que quede claro, el soluto es el que va a generar ¿qué cosa? ¿Mezcla? ¿Qué genera? Claro, genera la mezcla, sí, junto con el solvente, pero el soluto dentro de la solución, ¿qué es lo que genera? Color. El color. El color, muy bien. Mientras que el solvente, te lo vuelvo a decir, es el que le da la Característica. Característica. característica, ¿no? Tenemos dos cositas entonces, ¿ya? El soluto, que es el que se encuentra en poca cantidad, va a ser el que le da ¿qué cosa? Color. El El color. color, mientras que el solvente, el que se encuentra en mucha cantidad, va a ser el que le va a dar Característica. la característica, pues, ¿no? Si el solvente es agua, la solución va a ser acuosa. Si el solvente es gas, la solución va a ser gaseosa. Si el solvente es sólido, la solución va a ser sólida. Pero el soluto se va a encargar de cambiarle el color. Por ejemplo, agua.
con un poco de azúcar, inmediatamente cambia de color. Conforme yo le echo más azúcar, se vuelve más color. colorido todo. Más fuerte. Exacto. Listo. Hasta que llega a un punto en el cual ya podemos decir que la cantidad de soluto que he agregado es bastante, por lo cual el color se llega Concentrado. A ser a concentrado. concentrar, pues, ¿no? Listo. Entonces vamos a ver ahora sí el concepto textual, las definiciones textuales. Tenemos la primera solución. ¿Cómo se le llama la primera solución? Diluidas. Diluidas. Diluida, muy bien. En este caso, el soluto presenta una pequeñísima cantidad, ¿ok? Casi nada. Es por eso que casi no cambia. Por ejemplo, hago gramos de agua, gramos para que sea más fácil entenderlo, ya como una sola unidad. 100 gramos de agua, le coloco solamente un poco de azúcar, 1 gramo de azúcar, ¿cambiará el color mucho o quizás solamente ligeramente? Poquito, ¿no? Ligeramente. Realmente. Ligeramente, ¿no? Automáticamente yo puedo indicar que esa solución es una solución de tipo diluida, ya que ha cambiado, sí, y se está generando digamos, una disolución, pues, ¿no? Ya que se está disolviendo el azúcar, pero al ser muy poco, esta es una solución diluida. ¿Correcto? ¿Está ahí? Sí, profe. Sí, Ahora, y si yo le agrego una cantidad adecuada para que tenga una tonalidad, digamos, adecuada, que el cambio ya sea muy notorio, en este caso el soluto ya es grande, ¿está bien? Eh, ahí es donde, digamos, la solución ya es la ideal, pues, ¿no? Es una cantidad de soluto adecuada, como se dice. No mucho, pero tampoco no muy poco, ¿correcto? Por ejemplo, como dice ahí, 100 gramos de agua, le agrego ahora 25 gramos de azúcar, que está bien, pues, ¿no? La proporción se sigue respetando. Soluto 25 gramos el azúcar y solvente 100 gramos el agua. el agua. Por lo cual el color ya cambió, es una solución concentrada. Ahora, profesor, y si yo le sigo agregando más y más azúcar, y llega un momento en el cual yo ya agregué la suficiente cantidad de azúcar como para que tome el color máximo que pueda tener, el máximo recibe un nombre. Esta ya se ha llamada una solución Saturadas. saturada, pues no es una solución que se ha completado totalmente, ya no permite más soluto. Por más que tú le agregues, ¿ok? Ya no va a aceptar más que Más más soluto. que Más que el más soluto, soluto. porque se supone que todo el solvente que hay ya reaccionó con todo el soluto que podía. ¿Quedó claro? Cada solvente en la naturaleza tiene un límite de reacciones que puede hacer. Eso es obvio, pues, ¿no? Toda cosa se puede saturar. Llega un momento en el cual ya se satura y completa, ya no puede más. Si yo tengo un solvente y tengo un soluto que es su máximo, por más que yo le agregue, ya no va a reaccionar. Por ejemplo, ¿cuál es la saturada o la máxima cantidad de azúcar que puedo agregar en 100 gramos de agua a temperatura ambiente? 40. A ver qué dice ahí, revisa bien ahí. 36. ¿Cuál es la 36. máxima cantidad que yo le puedo agregar? Muy bien, 36. Profesor, ¿y si yo le echo 37, reaccionará? En ese caso, reaccionan los 36, pero todavía van a quedar 1 gramo sin reaccionar. Va a empezar a sedimentar. Y puedes probarlo en tu casa si deseas, ¿ok? A temperatura ambiente colocas agua, a temperatura ambiente, y vas colocando azúcar hasta llegar a 36 gramos. Y cuando llegues a 37, te vas a dar cuenta que por más que agites, siempre va a caer azúcar. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Sí, profe. Listo.
Ahora, profesor, y si yo decido agregarle más azúcar, en este caso ya tendrías una solución sobre Sobresaturada. sobresaturada porque te estás, El soluto sobrepasa. se está Al sobrepasando al máximo. máximo, ¿no? Basta con que le agregues 1 gramo más y ya estarías en una solución sobresaturada. Aquí en el ejemplo te están colocando 40, pero basta con solamente 1 gramo más y ya te estarías pasando de una solución saturada, ¿ok? Siempre y cuando estamos hablando de una solución a temperatura ambiente. Sorry, ¿y por qué me aclara eso? Lo que pasa es que esta solución que ya reaccionó completamente puede ser forzada, obligada a seguir reaccionando. ¿Y cómo así, profesor? Tendría que yo aplicarle energía. Es decir, que hay algo, un factor externo que yo puedo introducir a la solución para que siga interactuando. ¿Cuál viene a ser ese factor? Temperatura. La temperatura. ¿Ok? Puedes probar en tu casa si deseas. Colocas azúcar, llegas a 36 gramos para 100 gramos de agua, a temperatura ambiente, claro, y le agregas, no sé, 4 gramos más. Lo mueves y te vas a dar cuenta que esos 4 gramos más, por más que lo agites, no se va a disolver. Pero si lo colocas todo en un recipiente y lo pones en tu cocina, te vas a dar cuenta que agitando se empieza a disolver. ¿Por qué? Porque le he agregado energía, la energía que ya no tenía el solvente para disolver el soluto. ¿Qué tal? ¿Se entendió? Sí, profe. Listo, chicos, muy bien, ¿no? Eso lo puedes probar en tu casa si deseas, ya, para que verifiques la parte teórica. Nunca se va a disolver a menos que le agregues calor o temperatura. ¿Sí? ¿Correcto? Pero Lo vimos. Dime. si se agrega más ya no sería heterogénea. No, recuerda, una solución nunca es heterogénea, es homogénea. Aquí estamos hablando de si está diluido o concentrado, o saturado o sobresaturado. Estamos hablando de la cantidad de soluto que le agregue. No estamos hablando de que si se puede ver o no se puede ver. ¿Ok? Cuando tú puedas distinguir, digamos, a ese soluto, es porque no has terminado de disolverlo. Entonces ahí ha llegado al límite máximo. ¿Ok? ¿Se entiende? Pero se Sí, puede profe. alterar. Se puede alterar mediante el calor. ¿Sí? ¿Sí, chicos, jóvenes? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe, todo bien. Profe, Listo. Perfecto. Tómale captura a esto, por favor, para poder avanzar. Listo. Listo, profesor. Listo, entonces ya tenemos claro esto, por favor, ten en cuenta esto. Esto de acá no se sabe, digamos, no es un dato inventado de la nada, se ha hecho bajo varios experimentos demostrando la cantidad de varias sustancias. Ahorita te voy a indicar cómo así, porque ya existen esos datos establecidos de ciertas sustancias, ciertos solutos que se disuelven a cierta proporción. Bueno, vamos a ver en las fórmulas. Según el estado de agregación, ya lo hemos visto en el ejemplo del cuadro que estaba por aquí, ¿ok? Había un cuadro, este cuadro. Ya sabemos que existe una solución gaseosa, existen soluciones líquidas y existen soluciones Sólido. sólidas, ¿no? ¿Y de quién dependía todo? Del solvente. El el solvente. Del solvente. solvente, ¿no? Listo, ahora, básicamente esto de aquí es eso. Tenemos una solución sólida, combinación de un sólido con otro sólido, de un gas con un sólido y de un líquido con un sólido. ¿Ve? Como te dije hace un momento, sólido con sólido, tenemos ahí el latón, el bronce, ¿no? Una combinación de cobre con estaño, o el acero, ¿no? El carbono con el hierro, uno de los metales más fuertes que hay, más tenaces también que hay, y combinación de carbono y hierro. Gas con sólido también, líquido con sólido se puede combinar debido a que el mercurio es el líquido, pues, ¿no? El mercurio es un metal, pero líquido. Lo vemos, por ejemplo, en el termómetro. ¿Alguna vez has visto un termómetro? Sí. Sí. Sí.
Listo, ¿no? ¿Se te ha roto un termómetro? No, Listo, tengan cuidado cuando se rompe el termómetro porque ese metal, aunque digamos es un Líquido poco gris. distractivo, ¿ok? Sí, exacto, ese metal es el mercurio y el mercurio no se toca porque es cancerígeno, ¿está bien? ¿Listo? Soluciones sólidas, tenemos la combinación de un sólido con líquido, de un gas con un líquido y de un líquido con otro líquido. ¿Ok? Por ejemplo, sólido con líquido, podemos hablar de ciertos metales que se combinan y generan amalgamas. Quizás el agua dura, que es un agua que se genera con sales y agua. Eso sobre todo se da en los lavaderos, ¿no? Cuando combinas todo tu alimento y el agua digamos, de la cañería, ¿no? Y se genera un sarro. Quizás te ha pasado, has sentido ese sarro medio gomoso a veces. Ya, eso es el agua dura, ¿ok? Gas con líquido, como te dije hace un momento, tenemos ahí lo que es la gaseosa, ¿no? Un típico ejemplo de gas con líquido. Líquido y líquido, tenemos el agua regia, que es un líquido utilizado para desatorar cañerías, ya que tiene ácido nítrico y ácido clorhídrico, por ejemplo. Gas, estados gaseosos, soluciones gaseosas, tenemos gas con sólido, gas con líquido, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el oxígeno del aire. El aire mismo es una solución gaseosa, hecha de oxígeno, nitrógeno y CO2 en una mayor parte. Gas con sólido, ¿no? Por ejemplo, el polvo del aire, ¿no? Sólido flotando en el aire, más es aire que es sólido, así que el soluto sería el sólido, el polvo, y el gas sería el aire, pues, ¿no? Sería el solvente. Listo. Ahora, tenemos otra clasificación. Ya tenemos dos, ¿ah? Tenemos según su concentración, que es la que más viene, y tenemos según su estado de agregación. La tercera clasificación tiene que ver con lo líquido, pero depende del líquido que utilices. Puede ser una solución acuosa, siempre y cuando el líquido que utilizas, ¿cuál es? Agua. Agua. El agua, ¿ok? Siempre y cuando el líquido que tú utilices sea agua, tú vas a hablar de una solución acuosa, que en realidad es la mayoría, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos por teoría que el agua es el solvente. universal. Líquido. Muy bien, ¿no? El agua es el solvente universal de preferencia. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de disolver cualquier cosa. Absolutamente cualquier cosa se disuelve en el agua. Demore lo que le demore, puede demorar miles de años, millones de años, pero en algún momento lo va a disolver. Incluso la roca, ¿ok? Las piedras se disuelven con agua. ¿Saben? Quizás te has dado cuenta tú en las piedras del río, ¿no? Que forman tienen. Y eso se debe justamente a que el agua del río está disolviéndola poco a poco. Ahora, si hablamos de una solución que está hecho básicamente de alcohol, sería una solución, así como tu amiga. ¿Cómo sería? Alcohólicas. Alcohólicas, pues, ¿no? Muy bien, listo, ¿no? Muy bien, perfecto. Ahí tenemos, por ejemplo, el metanol, el etanol, ¿no? ¿Te acuerdas tú cuando combinas tu gaseosa con alcohol, ¿cierto? Tu guaraná. Eso sería una solución alcohólica, pues, ya que estás agregando cierta cantidad de alcohol, que obviamente es poco, a menos que sea al revés, y mucha más cantidad de gaseosa, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Listo, ¿no? A menos que tú combines al revés y pongas poca gaseosa y más alcohol, eso ya sería otra cosa. Soluciones solventes orgánicos, podemos hablar ahí, por ejemplo, del petróleo, pues, ¿no? De las soluciones, apaga tu audio, de lo que viene a ser los hidrocarburos. Está bien, el petróleo, todo lo que tenga que ver con el derivado del petróleo, pues, ¿no? Son soluciones de tipo solvente orgánico. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna. Muy bien, perfecto. Listo, chicos. En cuanto a las mezclas, ya sabemos, existen mezclas homogéneas, heterogéneas, no hay mucho que decir porque creo que el concepto ya quedó claro, ¿ok? Homogéneas no se puede distinguir y heterogéneas sí se puede distinguir. ¿Queda claro? Sí, profesor. No, dime, una ensalada, homogénea o heterogénea. Heterogéneo. Heterogénea. Heterogénea. Heterogéneo, perfecto. Ahora agarro la ensalada y lo licúo. ¿Homogéneo o heterogéneo?
Homogénea. Homogénea. Homogénea, perfecto. Mira esta. El engrudo con el agua. Homogénea o heterogénea. Homogénea. Heterogénea. Heterogénea. Pero si agarro y lo caliento. Homogéneas. Homogénea. Homogénea. Homogéneo, pues no, date cuenta que el engrudo cuando tú lo echas en agua a temperatura ambiente se separa, ¿no? Tiende a caer. Pero si lo empiezas a calentar y empiezas a agitarlo, te vas a dar cuenta que se va a generar una masa uniforme, que viene a ser ya una mezcla homogénea. ¿Sí? Agua y arena, homo o hetero. Heterogénea. Hetero. Hetero. Perfecto. Agua y sal, Homogénea. Homogénea. homogénea, perfecto, ¿no? Listo. Ahora, hay otro criterio de clasificación, ¿ah? Justamente que tiene que ver con las sales, las soluciones electrolíticas y las soluciones no electrolíticas. ¿Cómo es o qué característica tiene una solución electrolítica? A ver, Transmite electricidad. muy bien. Mientras que una solución no electrolítica, por obviedad, ¿qué va a hacer? Es nula su No capacidad. No transmite corriente eléctrica, ¿ok? Sorry, ¿cómo así? A ver, ¿cómo puede haber una solución no electrolítica y una solución electrolítica? A ver, por ejemplo, si tú agregas, no sé, pues agua, tienes agua pura, ¿no? Agua destilada que se puede comprar en las farmacias y colocas un poco de corriente por un lado y colocas tu mano por el otro, ¿pasará corriente? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué creen? Agarra una tina con agua pura, compra así en la farmacia destilada, pura, y colócale corriente por un lado y pon tu mano por el otro. Ah, si gustas, un experimento y lo grabas. ¿Qué pasará? Sí. ¿Pasará corriente? ¿Qué opinan ustedes? No, No, profe. No Creo que puede. No, no, en no realidad se no. puede. No se puede. El agua el agua no es tan buen conductor de corriente eléctrica. Sí lo puede hacer, ¿ah? Exacto. Y lo sentirás, pero ligeramente, ¿ok? Poco. Así se siente, claro, pero es poco. Ahora, mientras haces eso, ve agregándole sal. Ahí sí. Y Muy sí, bien. Ahí es cuando le agregas sal, ahí es que pasa la corriente eléctrica, ¿ok? Si gustas haces eso, vas a ver que va a pasar corriente. Obviamente poco, pues, ¿no? Ponle poca corriente, no quiero que te electrocutes. Listo, es justamente debido a las sales, ¿ok? No es que el agua en sí conduzca la corriente eléctrica. Profesor, pero si yo coloco agua de caño, sí pasa corriente eléctrica. Como sabrás y como te lo dije en el principio, el agua Contiene un poco potable, de sal. muy bien, el agua de caño, el agua potable, el agua que te dan, también contiene, ¿ok? También contiene justamente, apaga tu audio, por favor. También contiene sales, en pocas cantidades, sí, pero las tiene. Ah, profesor, entonces eso significaría que si utilizo la lógica, significaría que el agua de sal conduce aún más la corriente eléctrica. Claro, pues, si tú comparas la cantidad de corriente eléctrica que transmite el agua potable con la cantidad de corriente que transmite el agua de mar, te vas a dar cuenta que el mar produce mucha más corriente eléctrica. ¿Sí? ¿Quedó claro? sí. Sí, Sí, profe. Sí, profesor. pero Listo. Ahora, la parte teórica, indícame. ¿Ha quedado claro absolutamente todo? Sí, profesor. sí, Todo. profe. Para mí sí. Listo. Ahora, vamos a lo bueno. Las fórmulas. ¿Ok? Tu dolor de cabeza. En este caso, este tema puntualmente tiene muchas fórmulas. ¿Ok? Así que por favor, concéntrate. ¿Está bien? Todo esto ya es parte teórica, ya la culminamos, hemos tenido relativamente buen tiempo, ha sido rápido, así que ahora toca la parte de fórmulas, la parte práctica. Y quiero que te concentres bastante porque voy a tratar de simplificarlas para que lo entiendas de una mejor manera, ¿ok? A ver, ¿cuál es la primera fórmula? ¿Cuál es el subtema, mejor dicho, principal aquí?
A ver, ¿de qué vamos a hablar? La solubilidad. Solubilidad. La solubilidad. El término solubilidad se refiere a cuánto yo necesito de una sustancia para que se pueda disolver adecuadamente. Es 100 decir, gramos. escúchame, es decir, que si yo me paso de esa sustancia, ya no se puede disolver. Es justamente lo que estaba hablando hace un momento de la cantidad que se necesita para ser saturada y sobresaturada. Saturada. Hemos visto los conceptos, ¿cierto? Pero Sí. vamos a regresar un ratito. ¿Listo? ¿No? Estos conceptos de aquí. Acá. Saturado, concentrado, diluido, ¿no? Lo adecuado, es decir, el límite máximo es el saturado. ¿Cuánto se requiere de cada uno de ellos? Para eso ya hay valores establecidos, valores estándares que viene a darse con una especie de porcentaje. Es un porcentaje en sí, pero no se expresa en porcentaje. Por eso que se utiliza una cierta cantidad que básicamente representa un porcentaje. ¿A qué cantidad me refiero? 100 gramos. 100 A gramos. 100 gramos, ¿no? Básicamente expresa un porcentaje porque es 100, ¿correcto? Pero en sí, la solubilidad no te lo dicen como porcentaje. Es inherente a su fórmula. Ahora, ¿100 de qué, profesor? 100 del solvente, ya que este es el que se encuentra en mayor proporción. Ahora, profesor, ¿y qué solvente? ¿Cuál es el solvente universal? Señores, Agua. el agua. ¿Por Sí, qué el profesor. agua, profesor? Porque el agua es el disolvente que va a disolver absolutamente todo y es el adecuado para ese estudio. ¿Y qué es lo que voy a medir, profesor? Voy a medir cuánto requiero agregarle, cuál es lo máximo que debo agregarle a 100 gramos de agua para que interactúe totalmente. ¿A eso cómo se le llama? Masa máxima soluto. Muy bien, ¿no? Y toda esa fórmula de manera general recibe el nombre de Solubilidad. 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 Es decir, profesor, ¿cuánto yo requiero para agregarle en 100 gramos de qué? De agua. De agua. En De 100 agua. gramos de agua. Ahora, profesor, ¿y yo cómo sé? Eso se ha realizado bajo varios experimentos y ya hay una tablita que te indica cuáles son sus valores. Tabla que frecuentemente no te van a pedir aprenderla, más bien te van a dar como dato. ¿Está bien? Normalmente la solubilidad te lo dan como dato y te piden hallar una nueva cantidad que, digamos, te estás agregando, ¿no? Te voy a poner en palabras cristianas para que me entiendas. ¿Qué pasaría si yo te digo que yo necesito 40 gramos de una sustancia X para agregarlo en 100 gramos de agua? Eso sería su solubilidad. Pero en la mañana me desperté y le agregué 60. Dime tú, ¿todo se va a disolver o va a sobrar? Va a sobrar, profe. No, va a Va sobrar. a sobrar. ¿Cuánto sobra? A ver, ¿cuánto sobra? 20 gramos. ¿Cuánto va? 20 gramos. 20 gramos. ¿No? Porque lo adecuado en 100 gramos de agua sería 40. Pero como yo me pasé, digamos, me pasé de azúcar, digamos, entonces, ¿cuánto no se va a disolver? 20 gramos. Esa es la pregunta frecuente en exámenes de admisión. Ahorita vamos a ver una, ¿ok? Hombre, es la pregunta que te digo. ¿Listo? Y te lo voy a mostrar de esta manera, tipo regla de 3 simples, que creo yo que es un poco más fácil entenderla, más que la fórmula. La fórmula te la puedes aprender y luego olvidarte, pero una regla de 3 simple ya te lo enseña desde colegio. Así que vamos a verlo de ese método. ¿Listo? Sí, profesor. Sí. Muy bien. Este de aquí, el segundo, que es justamente el detalle de la fórmula de regla de 3 simples. Me dice, la solubilidad de una sustancia es 40. ¿Qué significa? Que esta sustancia va a requerir de 40 gramos para agregarle en 100 gramos de qué. Agua. Agua. Eso. Perfecto, un ratito, dame unos segundos. Ahí está. Listo.
Yo requiero de esa sustancia agregarle 40 gramos en 100 gramos ¿de qué? De agua. Agua. De agua, perfecto. Ahora, este es el caso adecuado, pero en este caso, ¿ok? Me dice que cuánto estoy utilizando de solvente. ¿Cuánto voy a utilizar ahora del solvente? 400. 400 gramos. 400. 200 gramos. Listo. Ahora, 400. profesor, muy bien. Ahora, tú me dirás, profesor, ¿y por qué tengo que tomar como referencia el solvente? ¿Por qué? Porque el solvente, al ser el que va a disolver, él es el que va, ¿qué va a hacer? Dar el límite. Limitarla. Muy bien, él va a encargarse de limitar quién es o cuánto va a reaccionar. Así que recuerda, siempre el solvente es la medida de unidad, ok, la unidad de medida, perdón, la unidad de medida es lo que va a limitar la reacción en sí. Entonces, ¿qué debemos colocar? Como toda regla de tres simple, aquí voy a colocar ¿qué cosa? Mi nuevo. 400 gramos. 400. Muy bien, voy a colocar mi nuevo solvente, ¿ok? Mi nueva cantidad de solvente. Listo. Ahora, profesor, y para ese solvente, ¿cuánto de soluto le voy a agregar? 40. A ver, no, fíjate bien, es una regla de tres 250. simple. ¿Qué debes hacer? Fíjate, no, escúchame acá. Esto de aquí, escúchame, nuevamente. Esto de aquí, olvídate por un momento. Esta no es tu respuesta. Tu respuesta es lo que vas a hallar aquí. Porque si yo agrego 40 para cada 100, en 400, ¿cuánto debo agregar? Esa es mi pregunta. ¿Qué debo hacer primero? Ya lo sabes, ¿ah? ¿Qué debo hacer? A lo X. Muy bien, pues no hago una regla de tres simple, por lo cual, ¿cuánto me sale Z? A ver, ¿han visto alguna vez una regla de tres simple? 160. Muy bien, sí, muy bien, Sí, señorita. 160. Esto de aquí se multiplican en aspa. ¿Ok? Al 160. multiplicar en aspa, ¿cuánto me sale? Nuevamente vuelvo a preguntar, mi Z, ¿sale? 160. 160. 160, muy Vamos. bien. Profesor, escúchame. Profesor, entonces esto es lo que yo debía haber agregado, pero estaba medio dormido y agregué 250. ¿Qué significa eso? Que si yo debía haber agregado 160, pero agregué 250, ¿cuánto me excedí? 90. 90 gramos. Muy bien. Me 90 gramos. excedí 90 gramos. Ahí está. Esto yo me excedí. Claro, si me excedo esa cantidad, significa que esa cantidad o esa sustancia va a empezar a Precipitar. precipitar. Entonces, justamente eso es lo que me pide. Me pide 90 grados. 90. muy bien, 90 gramos, porque me pide qué cantidad ha precipitado. ¿Quedó claro? Sí. Más, sí, profe. Listo, ¿no? Para que entiendas en cristiano. En la mañana te levantas, pones agua y azúcar y te dicen, para cada 100 gramos de agua tú vas a colocar 40 gramos de azúcar. Pero tú te despertaste, digamos, has trasnochado y estás medio dormido. Colocaste 400 gramos de agua para preparar para las 4 personas que vivan en tu casa. Por lo cual, por lógica, si es 4 veces más la cantidad de agua, tienes que agregarle 4 veces más la cantidad de azúcar, ¿cierto? Sí. Sí. Por lo tanto, tendrías que haber agregado 160 gramos, pero tú te 160 gramos. levantaste medio dormido. Y en vez, apaga tu gallo. Y en vez de agregar 160, como estabas medio dormido, agregaste 250. Te pasaste. Entonces, ¿qué significa? Que no todo se va a disolver porque 160 es el máximo.
Entonces, ¿cuánto va a empezar a caer por debajo? 90 90. gramos. 90 gramos. 90 gramos. Y creo que a todo el mundo alguna vez le ha pasado eso, pues, ¿no? Que se ha pasado de azúcar y ha visto que por más que haga, por más que mueva, el azúcar sigue abajo, ¿cierto? Eso se llama precipitado. ¿Sí? Sí, profesor. Listo. Tómale captura, tómale captura. Listo. La manera más fácil, creo yo, en la cual se puede manejar para entender la lógica del problema, es regla de 3 simple. Más que una fórmula, porque la fórmula en sí quizás la puedas aprender, pero te lo vas a olvidar. Estoy seguro que te vas a olvidar. ¿Ok? En cambio, esto es mucho más manejable. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Súper. Listo. Tómale captura. ¿Listo? Listo, profesor. Muy bien. Fórmulas, nuevas fórmulas. A ver, concentración de una solución. Yo lo que quiero aquí es ver qué tan concentrado está algo, ¿no? Por ejemplo, profesor, le coloco un poco de agua con un poco de cocoa, un poco de agua con más cocoa. Quiero saber qué tan concentrado está. Básicamente, aquí yo lo que voy a hallar es un porcentaje. Un porcentaje que en realidad no es mucho un porcentaje que en realidad no es mucho que decir. ¿Por qué? Porque solamente vamos a analizar los conceptos de las sustancias que estoy agregando en menor cantidad con el total. Aquí tengo la cantidad que se encuentra poco. Y esta es la cantidad que es Mayor. mucho o mayor, muy bien. Y esto obviamente es ¿qué es? La suma, el resultado. La suma, perfecto. Digamos que yo agrego 2 gramos de azúcar y agrego 10 gramos, o perdón, 100 gramos de agua. Por lo tanto, mi solución final, ¿cuánto va a ser? ¿Correcto o no? 102. 102. Gramos. ¿Cuántos gramos de solución final? 102. 102 102, gramos. ¿no? Agrego 2 gramos, obviamente, por concepto de conservación de materia, sabemos que la materia no se crea ni se destruye. Por lo tanto, si yo agrego 2 de uno y 100 del otro, el final va a ser 102. No puede desaparecer. Siempre tiene que respetarse esa regla, ¿ok? Ahora, básicamente esto solamente es agarrar cualquier parte que te pidan y dividirla sobre el total. Y todo al final siempre por 100, porque es un porcentaje. Todo porcentaje se multiplica por 100 al final. La parte que te pidan sobre el total multiplicado por 100. Por ejemplo, que me pidan la del soluto, volumen en este caso. Volumen, volumen. El volumen del soluto, mira, estoy colorante con colores, ¿ah? Tipo Kinder. Sobre el total. Solvente. ¿Se entiende? Sí. 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 Muy bien, otra manera de decirlo es ¿ok? ¿Qué viene a ser la solución? ¿La suma de qué? A ver, ¿qué viene a ser esto? Poco. Soluto. Muy bien, pues no, la suma del volumen del soluto más el volumen del solvente me da igual al volumen de la solución. O si quiero, de frente lo hago, pues no, lo coloco. Tengo que primero evaluar eso. Primero me van a dar un soluto y me van a dar un solvente. Y lo primero que debo hacer automáticamente es hallar la cantidad de solución, o sea, el total, sumarlo. Después de eso, agarro lo que me pidan. Si me piden el soluto, pongo el soluto arriba y la solución, no te equivoques con el solvente. La solución lo colocas abajo. Solución. Porque ya lo sumaste. Previamente ya lo debiste haber sumado. Y todo al final por 100. Y toda esa fórmula, todos esos numeritos, date cuenta que es lo mismo. En este caso, en el otro, del mismo tipo, lo que están haciendo es solamente pedirme del solvente. He cambiado de color. ¿Te das cuenta? No hay mucha diferencia en realidad. Solamente he cambiado lo que me piden. Pero lo que va abajo, siempre ¿quién va a ser?
La solución. La suma. La solución, ¿no? O sea, la suma, o sea, el final total. Mira, date cuenta, en cualquiera de estas tres fórmulas, siempre quién va a ir abajo. La solución. La Solución. La solución. solución. Perfecto. Y lo único que va a cambiar es lo que te pidan, pues, ¿no? Depende si te piden el soluto o si te piden el solvente. ¿Está bien? ¿Correcto? Sí, profesor. Sí, Sí, profe. profesor. Ahora, profesor, ¿y por qué veo tres grupos grandes? Porque en realidad puedes relacionarlo volumen-volumen, ¿no? Puedes relacionarlo peso con peso o puedes relacionar el peso con el volumen. En realidad es un juego, pues, ¿no? Es un juego de dos factores dos variables, ¿no? Es por eso que hay esas combinaciones. ¿Sí? Pero en realidad si te das cuenta la fórmula, o si visualízalas bien, las fórmulas son las mismas. Básicamente son las mismas. Solamente requiere otros factores. ¿Sí? Te doy unos segundos para que lo visualices y puedas darte cuenta que en realidad la fórmula es casi una sola. Se repite mucho. Se repite muy bien. ¿Por qué? Porque solamente estás cambiando algunos factores. O sea, en realidad es lo mismo. ¿Sí? Sí. Hay ligeras diferencias, si te puedes dar cuenta. ¿Cierto? Por la masa y el volumen. Exacto, ¿no? Solamente es cambiar la masa, si es que te piden masa, o si es que es un porcentaje de masa o volumen, depende, pues, ¿no? Puedes combinar volumen-volumen, masa-masa, o masa-volumen, ¿no? Depende de lo que te pidan. Ahora, hay un detalle. Muchas veces, cuando el solvente es el agua, la masa es lo mismo que el agua. Es decir, que las unidades se pueden convertir de una a otra sin tener que utilizar ninguna conversión alguna. ¿Por qué? Porque el agua tiene una densidad de 1, que significa que su masa es igual a su volumen, igual. solamente que medido en otras unidades, ¿no? Por ejemplo, 100 gramos de agua equivale a ¿cuánto? ¿A cuánto? 100 mililitros. 100 mililitros. A 100 mililitros de agua. O sea, básicamente solamente cambia la unidad. Si 1000 gramos, 1000 gramos de agua, ¿a cuánto equivaldría? A 1000 Litro. mililitros. A 1000 mililitros. Muy bien. O sea, por eso significaría que 1 litro de agua, perdón, Es un igual a un litro kilo. de agua equivaldría, muy bien, por ahí ya te diste cuenta, a 1 kilogramo de agua. De agua. Sí, porque la mayoría de soluciones solventes, ¿ok? La mayoría cuando la solvente es agua, o un parecido como el alcohol también, muy similar, para efectos prácticos, para no complicarte la vida, lo toman como lo mismo. Es decir, que yo en litros o mililitros lo puedo convertir a gramos o kilogramos, para hacerlo más fácil, mejor dicho. ¿Ok? Porque no te complicaría demasiado. ¿Sí? ¿Entendió? Sí, profe. Sí, Listo. Tómale captura. Listo, profesor. Listo, muy bien. Una vez que tenemos claro la parte teórica, vas a darte cuenta que la parte práctica, la parte de ejercicios, en realidad máximo en 1 minuto lo harás. ¿Ok? No son complicados, no es nada difícil, ¿ok? Está más fácil que ganarle a la alianza. Mira acá. Vamos a ver este problemita, ya, a ver. Este de acá, el de abajo. No, mejor el de arriba, porque ese acá lo tengo que evaporar y ese, ya, dice acá. Porcentaje de peso de una solución preparada de 20 mililitros de alcohol. ¿Cuánto de alcohol estoy agregando? 20. 20 mililitros. Pero, profesor, está en mililitros. Escúchame acá. Profesor, está en mililitros. Pero como te dije, generalmente lo que es el volumen también se puede convertir en peso. ¿Ok? Con la unidad respectiva. Entonces, ¿cuánto estoy trabajando? 20. 20. 20 gramos, ¿no? Un ratito, por favor, creo que algo ha pasado. Gol de Perú. Gol de Perú. Ah, ok. Bueno, igual estamos fuera. Seguimos. Ah, su qué mal. Ahora, ¿cuánto de solvente o cuánto de agua estoy agregando?
100 gramos. 300. 300. 300 gramos de agua. Ok, voy a colorearlo para que te des cuenta de dónde proviene cada cosa, ¿ya? Aquí está, 20 gramos de alcohol y 300 gramos de agua. Ahora, te pregunto, estoy utilizando los mismos colores, ¿cuánto es mi solución? 320 gramos. 20. 320. Eso vendría a ser el final, el total, ¿ok? El final, el total. Solamente se suma. Exacto, eso es para hallar la cantidad de cada cosa, pero para la fórmula, como te pide obviamente del porcentaje, vas a hallar del soluto, que es el más pequeño. Normalmente te piden del soluto, entonces vas a dividir qué cosa. El soluto sobre la Solo solución y todo, siempre, no te olvides de esto, multiplicado por 100. 100. por 100. 100, 100. ¿no? Listo, ¿no? A nivel visual esto se vería así, pues, ¿no? Sino que aquí lo están colocando de esa manera, pero se vería así. 20 sobre 320 multiplicado Por 100. por por 100. 100, ¿no? Listo. Sino que aquí quizás el problema no lo han puesto adecuadamente como debería Ordenado, colocarse. ¿no? Claro, visualmente no, quizás sea complicado para algunas personas divisarlo, pero es lo mismo, ¿ok? 20 dividido sobre 320, todo Y después multiplicado por multiplicarlo 100 por al 100. final. Exacto. No te olvides, Eso esto siempre era se hace. Esto siempre se hace. ¿Ok? ¿Sí? Siempre se multiplica por cuánto. Por 100. 100. por Por 100. 100. Por 100. Perfecto, listo. Listo. Voy a utilizar mi lápiz yo, ¿ya? Eso es para A hallar, ver, profesor. para hallar porcentajes, para hallar concentración. ¿Está bien? ¿Sí, chicos? Vamos a hallar concentraciones. Listo. Primero, hay que definir cuál es mi soluto. 20 gramos Listo. ¿De qué? De de azúcar. Listo. ¿Cuál es mi solvente? 160 gramos. 160. Muy bien, perfecto, ¿no? 20 gramos de azúcar y 160 gramos de solvente, el cual me va a dar una solución final de ¿cuánto? 180. 180 gramos. 180. 180, perfecto. Ahora, yo lo voy a hacer de manera que, bueno, que se pueda entender mucho mejor para ustedes, ya que aquí no se divisa muy bien, no se visualiza muy bien. Lo que están haciendo es colocar el soluto y dividirlo sobre la solución, solución. o sea, 180 por 180. sobre 100. 180. Y todo al final Multiplicado por 100. Multiplicado multiplicarlo por por 100. Por 100. Multiplicado por 100. Claro. 100. Muy bien. ¿Qué cosa es eso, profesor? Nuevamente, cuando me pidan qué cosa. La La concentración. concentración. La Concentración. concentración de cierta solución. ¿Ok? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, 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 sí. ¿verdad? Listo. A ver, si teóricamente me dijeran que la concentración adecuada para que sea una solución saturada sea del 10%, significaría que la solución que te estoy presentando ahorita, que llega a un 11,1%, vendría a ser una solución Sobresaturado. Sobresaturada. sobresaturada. ¿Ok? Este es un dato nuevo que yo te estoy dando, ¿ya? Si me dicen a mí, la parte del problema me dice que lo máximo que puede recibir es un 10% y a mí me sale 11,1, significa que la solución se ha pasado. ¿Quedó claro? Sí. Sí. Listo. Tómale captura de esto, por favor. Hay más problemas. Ahí también lo puedes tomar captura si deseas. Listo, profesor. Muy bien. ¿Listo? Ahora vamos a la fórmula primero y luego vemos los problemas si es que hay más, ¿ya? Este concepto de molaridad es un concepto que frecuentemente viene en soluciones, ya que lo que me está indicando aquí es cuánto de cierta sustancia voy a tener en determinado volumen. Si te das cuenta, la mayoría maneja ese concepto. Cuánto yo tengo de algo, que es poco, sobre el total, que en este caso puede ser volumen. Más o menos está relacionado la molaridad más o menos está relacionada a este de aquí, a peso sobre volumen, pero en este caso del soluto nada más, y no específicamente de la masa, sino de una unidad similar a la masa. ¿Cuál viene a ser esa unidad? Que ya la hemos evaluado anteriormente en otro tema. ¿Cuál? ¿Qué era eso, chicos?
A ver, ¿recuerdas este tema de acá? Los moles. Mole de soluto. Profesor, ¿las moles tenían una relación con la masa? Sí, sí la tenían. Recuérdalo. ¿Cuál era esa relación, profesor? Ah, las moles eran igual a la masa dividido sobre La la masa molecular. molecular. Ah, profesor, entonces no es la masa en gramos en sí, pero tiene una relación. Eso es Moles. las moles. Y eso de ahí, muy bien, y esas moles, al momento de dividirlo sobre el total, porque básicamente es eso, dividir una parte sobre el todo, sobre el total, el volumen en este caso, voy a relacionar la masa sobre el volumen, me va a dar ¿qué cosa? La molaridad, ¿ok? Nuevamente, entonces, a nivel ya en términos sencillos, la molaridad va a ser igual a las A la moles masa de- dividido sobre... sobre la masa molecular. No, esos son moles. Yo te he preguntado molaridad, no confundir Al términos, ¿ok? volumen. Sobre el volumen, perfecto. Y ahora sí, las moles es igual a la masa en Masa. gramos dividido sobre la masa Molecular. molecular. ¿Se entiende esa parte? Mm, Listo. Ah, profesor, entonces significa, por lo que yo puedo más o menos percibir, es que las moles, me van a permitir a calcular qué cosa. La masa. La Que me van molaridad. a permitir la molaridad. ¿Ok? Yo, a partir de mis moles, puedo calcular mi Molaridad. molaridad. Y para eso debo tener claro este concepto. Y este concepto ya lo hemos visto. ¿Ok? ¿Te acuerdas el tema, cierto? Sí. Unidades químicas de masa, ¿no? Ma- Las moles. Masa sobre masa molecular. Y para eso, ya teníamos ciertos datos de algunos pesos de algunos elementos. Por ejemplo, el carbono, ¿cuánto pesaba? 12. 12. El hidrógeno, ¿cuánto pesaba? 1. 1, El oxígeno, ¿cuánto pesaba? 16, 6. El nitrógeno, ¿cuánto pesaba? 14. 14, Listo. El fósforo, ¿cuánto pesaba? A ver, 31, listo. ¿Y el azufre, cuánto pesaba? 32, Listo. Había otros más como el sodio que pesaban 23 y muchos más, pues, ¿no? Que se supone estar practicando, recordando algunos pesos. ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna, profesor. ¿Listo? Tómale captura mental a esto porque esto de acá lo vamos a volver a utilizar, ya que hay una relación de molaridad muy frecuente en exámenes con normalidad. Siempre relacionan la molaridad con normalidad. Y es un concepto en realidad muy sencillo. ¿Ok? Muy sencillo. Te voy a explicar cómo lo relacionan. Esta explicación, escúchamela, entiéndela, pero al fin y al cabo, lo que a ti te va a importar es esto. Yo te voy a explicar aquí cómo llegué a esto, pero lo que vas a recordar es esto. ¿Quedamos? Sí. ¿Te llegas? sí, sí, Listo, ¿no? sí. Yo te voy a dar el detalle, cómo llego, profesor, a eso. Listo. O por qué me dan esa fórmula. Bacán. Pero tú vas a recordar eso nada más, ¿ok? Muy bien. ¿Cuál es la fórmula de la normalidad? Esto es un tema que hemos visto hace una semana, así que no me puede decir, profesor, me olvidé. ¿Cuál es la fórmula de la normalidad? ¿Qué debo hacer? ¿Agarrar qué cosa? ¿Qué dice acá?
Equivalente Equivalente. gramo por newton. Muy bien. Equivalente gramo o también llamado número equivalente. Dividirlo sobre. Volumen de la solución. Sí, muy solución. bien. Muy bien. Entonces, vamos a la conversión. Prestame atención, no te distraigas. Voy a agarrar mi número equivalente y lo voy a dividir sobre el volumen final. Ahora, mi número equivalente, por lo de la semana pasada, podemos saber que tenía una fórmula. Era la masa en gramos dividida sobre el peso equivalente. Perfecto. Profesor, y acá se dividió en dos, ¿no? Listo, se dividió en dos. Bacán. Profesor, pero el volumen se mantuvo. Listo, ahí está. ¿Puedo desglobarlo aún más? Se puede. ¿Por qué? Porque el peso equivalente también tenía una fórmula. Se mantiene la masa y se mantiene el volumen. ¿Ves cómo poco a poco estoy desglobándolo? ¿Sí? Sí, bro. Listo. Perfecto. Ordenemos. Este teta, date cuenta, ¿no? Por extremos, este teta pasaría a multiplicar a la masa, ¿cierto o no? Sí, Listo. Y la masa molecular se mantiene, ¿cierto? sí. Listo. Ahora, profesor, ¿y qué cosa es teta? Ahorita quédate con el hecho de la solución. Luego te voy a explicar qué cosa es teta. ¿Ok? O mejor dicho, te voy a hacer recordar, porque eso lo hemos visto la semana pasada. Una vez que teta pasa a multiplicar, queda el m. Ah, profesor, bacán. Entonces quedaría esta fórmula. Pero, esto de aquí ya lo he visto antes. ¿Dónde lo he visto? Masa sobre masa molecular. Número de moles. Perfecto, muy bien. Déjame un ratito acá. Número de moles. Ah, profesor, entonces esto es el número de moles. Listo. Quedaría número de moles por teta sobre volumen. Pero esto de aquí ya lo he visto antes, hoy mismo. ¿Qué cosa era número de moles sobre volumen? A ver, ¿qué cosa era? La molaridad. ¿Ok? La molaridad. Ahí está. Entonces, ¿cómo se halla la normalidad? Volumen. ¿Cómo se halla la normalidad? ¿Por Tomando volumen? tu molaridad, multiplicándolo por ¿cuánto? Por 100. No, acá, mira, mira acá. Ah, Mira acá, mira. Estoy hablando de normalidad, ¿ah? No estoy hablando de moles, estoy hablando de normalidad. ¿Cómo hallo la normalidad? Normalidad. Después de todo la resolución que te he dado, ¿a qué fórmula llegué? Debo agarrar mi molaridad y multiplicarlo por Teta. teta. ¿Ok? Nuevamente, te explico. Si a ti te dan las moles y te dan tu volumen, tú estarías hallando Molaridad. molaridad. Luego, después de eso, al multiplicarlo por teta, ¿qué estarías hallando? Moles. No, N mayúscula no es moles. N minúscula es moles. ¿Qué cosa es N mayúscula, profesor? Aquí está, pues. ¿Qué estarías No, hallando? la normalidad. Normalidad. Recuerda, por favor. Moles y N minúscula. normalidad no es lo mismo. ¿Ok? Estos son moles y esto es normalidad. A partir de las moles, yo voy a hallar molaridad. Y a partir de mi molaridad, yo voy a hallar
Normalidad. Mi normalidad. ¿Se entiende? Con mis moles, yo voy a hallar. Molaridad. Listo. Y con mi molaridad, yo qué voy a hallar. Normalidad. Normalidad. ¿Se entiende? Sí, profesor. Listo. Nuevamente, a partir de las moles, le agrego mi volumen. ¿Y qué estaría hallando? Molaridad. Listo. A partir de mi molaridad, agregándole el teta, ¿qué estaría hallando? La normalidad. La normalidad. ¿Está quedando claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Listo. Muy bien. Ahora, profesor, ¿y de dónde es mi teta? ¿Te acuerdas número equivalente, peso equivalente? ¿Se da ahora ver en la imagen? No. Se ve verde, ¿no? Sí. Sí, profe. Nada, profe. Sí, profe, ¿qué pasó? Espérate, déjame arreglarlo. Ahí. Ahora sí, profesor. Ya está, profe, ya está. ¿Se ve lo que he ampliado? He ampliado ahorita. ¿O qué se ve? Porque yo veo otras cosas. Sí. No, todavía. Todavía. Ya, a ver, espérate. Creo que voy a salirme de aquí nomás para ver lo de la pantalla original, ¿ya? Porque no me está permitiendo visualizarlo bien. ¿Ahí? ¿Se ve? Sí, Ahora sí, sí. Profesor. Muy bien. Bien. Parece que no puedo visualizar la diapositiva de la semana pasada, pero de todas maneras te lo voy a indicar aquí al costado, ¿ok? El teta era la valencia de las sustancias, ¿está bien? Es decir, la capacidad de enlace que tenía, porque recuerda que en números equivalentes, ¿ok? En números equivalentes tenía que ver con el peso y con la valencia, y esta valencia dependía del tipo de sustancia que era. Por ejemplo, si eras un óxido, tenías que multiplicar la cantidad de ¿qué? Oxígenos. De oxígeno, ¿por cuánto? Por Por 2, perfecto. Si eras un hidróxido, tenías que contar. Apaga tu audio, por favor. Por favor, tu audio. Apaguen el audio, por favor, si está escuchando todo. El audio, reportando el audio, un audio abierto. Paga tu audio. Audio abierto, reportando. Franco, apaga tu audio. De la Cruz, a ver, por favor, apaguen su audio. Listo. Si eras un óxido, duplicabas la cantidad de oxígenos. Si eras un hidróxido, contabas la cantidad de OHs. Si eras un ácido, contabas la cantidad de hidrógenos. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Por ejemplo, si te pongo esto, ¿cuál sería tu teta? ¿Cuántos oxígenos ves? 3. 3. Por lo tanto, ¿cuál sería el teta? ¿Cierto o no? Porque vas a duplicar la cantidad de oxígenos. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, aquí. ¿Cuál sería el teta? ¿Correcto o no? Juan. ¿Sí o no? Sí, profe. Profesor, hidróxidos. Listo. ¿Cuántos OHs ves? 2. 2. Por lo tanto, muy bien. Por lo tanto, ¿cuál sería tu teta? 4. 2. No. No sería 4. ¿Por qué? Porque ya no es un óxido, ahora es un
Hidróxido. Hidróxido. En el hidróxido no se duplica, solamente se cuenta. ¿Está bien? Solamente se cuenta. Ahora, profesor, y si soy un ácido, nota la diferencia, porque puede ser muy parecido. Nota la diferencia que tiene hidrógeno. En este caso, ¿qué se hace para hallar teta? Solamente se cuenta la cantidad de ¿qué? De hidrógenos. Muy bien, en este caso, ¿cuántos hidrógenos hay? Dos. Dos hidrógenos, perfecto. A ver, otro más. ¿Cuál sería el teta? 3. Muy bien, sería 3, ¿ok? Ese valor tú lo puedes calcular a partir de la fórmula que te den. Te van a dar la fórmula de la molécula y tú solamente tienes que contar, y si es óxido tienes que duplicarlo, ¿ok? Vamos a ver más problemas sobre ese tipo. ¿Listo? Para ver un problema de esto. Tómale captura. Listo. Listo, profe. ¿Ya? Creo que tenemos tiempo suficiente. Mejor este porque es un poquito más distintivo. Es lo mismo en realidad, pero es más distintivo sobre este tema, ¿ya? A ver, vamos a ver, aumentarle el tamaño de letra. Ya. Primer dato, se disolvió. ¿Cuánto? 37 gramos. 37 gramos. ¿Listo? ¿Correcto, está bien? Sí. Al disolverse este obviamente, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer si se... Muy bien, perfecto. Ahora, ¿qué molécula es? KOH2. Ahora, dime tú, ¿cuál es la masa molecular de esto? ¿Cómo hallaba yo la masa molecular, profesor? Recuerda, por favor, cómo hallabas la masa molecular. ¿Cuánto vale el calcio? 2. 40. 40. ¿Cuánto vale el oxígeno? 16. 16, pero hay 2. ¿no? Recuerda, el 2 está multiplicando a lo de adentro. 16 por 2. Muy bien, más. Ahí está. Más el hidrógeno. ¿Cuánto vale el hidrógeno? 1. 1 por 2. Pero hay 2. Perfecto. ¿Cuánto sale todo? ¿Cuánto? 74. 74. Por lo tanto, voy a preguntar ahora sí, vuelvo a preguntar cuánto vale el peso molecular. ¿Cuánto? 74. 74. Perfecto. Ahora, ¿qué otro dato me están dando? Molaridad. ¿Cuánto? Volumen. Muy bien. 400 ¿Cuánto de mililitros. volumen? 400 mililitros. Pero recuerda, muy bien, recuerda que en este caso el volumen debe estar en litros. ¿Cuánto es 400 mililitros en litros? A ver, ¿cuánto es? 0.4 litros. 0,4. Listo, profesor. Ahora, ¿qué me están pidiendo hallar? Me están pidiendo hallar la molaridad y luego, después de eso, hallar la normalidad, profesor. Pero yo, para tener, nuevamente, para tener yo la molaridad, yo necesitaría primero mis moles, ¿cierto o no? Para luego dividirlo sobre el volumen, que sí lo tengo. El volumen sí lo tengo, pero lo que necesito, ¿qué cosa es? Los moles. Las moles. Entonces, profesor, antes de eso, debo hacer un previo para ver mis moles. Y mis moles es igual a mi masa en gramos. ¿Cuánto es mi masa? Está como dato. 37 gramos. ¿Se entiende? Sí. Listo. Y eso de ahí lo debo dividir sobre la masa Molecular. Molecular.
molecular, que en este caso no me lo dan, pero yo ya lo Sí. calculé por la fórmula. Son conceptos que yo ya debería tener claro, ¿ok? ¿Cuánto es mi masa molecular? 74. 74. 34. 34. Entonces, respuesta, ¿cuánto valen mis moles? ¿Cuánto me salen mis moles? Ah, chicos, ¿cuánto salen las moles? No se distraigan por el gol. ¿Cuánto sale? A ver, ¿Dos? señores, 2. ¿seguro? 37 entre 74, ¿ah? 0.5. Gran partido. Sale 2. Muy bien, Sale un 2. medio, ¿no? Un medio, no dos, un medio, estás dividiendo. Un medio, un medio. Un medio. Medio, o sea, 0, Claro, No. 0,2. 0,5, perfecto. Esas son las moles, pero no me están pidiendo moles, me están pidiendo La mole. molaridad. Y la molaridad es las moles dividido sobre el volumen. ¿Cuántos son mis moles? ¿Cierto o no? Cero. 0,5, perfecto. ¿Y cuál es mi volumen? 0,4. Como dato. 0,4. 0,4. ¿Cuánto sale eso? A ver, ¿cuánto sale eso? 0,4. ¿Cuánto sale 0,5 entre 0,4? 1,25. 1,25. ¿Eso qué 1,25. sería? ¿Eso qué sería? ¿Mola? Molaridad. Molaridad, Molaridad. perfecto. Pero también me piden La normalidad. normalidad. Y para Normalidad. eso debo agarrar mi molaridad, que me sale ¿cuánto? 1.20. Bien, y multiplicarlo por mí. ¿Por mí? Una teta. Teta. Por la teta, muy bien. Ahora, ¿cuál es mi teta? ¿Qué debo hacer? ¿Contar qué cosa? ¿El número de qué? Oxígeno. De oxígeno. ¿Qué debía contar cuando es un hidróxido? ¿El número de qué? ¿De oxígeno? No, de OHs. Esto es un solo grupo, OH, no es oxígeno nada más, o los ves separados. Es un OH. Hidrógeno. ¿Cuántos OHs veo? ¿Cuántos Dos. hidróxidos Dos. veo? Por lo tanto, Dos, ¿cuál es el profe, teta? dos. Listo, ¿cuánto sale eso? 2.5. 2. 2,5. 2.5 ¿qué? 2.5. 2.5 ¿qué? Normalidad. 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 Perfecto. Esa es la manera en la cual se realizan este tipo de operaciones. ¿Consultas hasta ahí? No, profe. Listo, tómale captura, ok. Lamentablemente creo que nos hemos pasado de tiempo, pero básicamente hemos evaluado algunos problemas, ok. Vamos a ver la parte de los problemas rápidamente, algunos problemas. Esto es fácil, esto es teoría. Vamos a ver algunos problemas que en realidad son lo mismo todos. Si se mezclan 5 litros de alcohol y 1 litro de agua, ¿cuál sería el solvente? ¿Cuál se encuentra en mayor cantidad? Agua. Alcohol. El alcohol. No es soluble en agua, o sea, no se disuelve. Aceite. Aceite. Sal de mesa. Aceite, Eh, profe. Muy bien, perfecto. Es la solución que contiene menor cantidad de soluto. La que se Diluido. encontraba, muy bien, perfecto. La que se Ahí. encontraba con poquita cantidad, ¿no? De esto de acá, ¿cuál es diluido? ¿Cuál es el que se La- encuentra en menor muy bien, perfecto. Claro, no. Listo, muy bien. Se tiene 2 litros de HCl a 0,2 molaridad. ¿Cuántas moles de soluto están disueltos? Esto es fácil, chicos. Ya acá en este caso estoy yendo de reversa. ¿Está bien? ¿Cuánto de molaridad tengo? La molaridad son las moles sobre el volumen. Ahí está. ¿Listo? ¿Cuánto de molaridad tengo?
¿Cierto? Sí, Sí. listo. Me piden las moles. Y tengo el volumen. ¿Cuánto de volumen? No. 2. ¿Qué debo hacer? Dos. Está dividiendo. ¿Cómo pasa? Multiplicar. Multiplica. Listo. Muy bien, listo. Por lo tanto, las moles, ¿cuánto me sale? 0,4. 0,4 moles. Sí, estoy yendo en reversa nada más. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, tengo 5 gramos de soluto y 20 gramos de solución. Y quiero la concentración. Sería 5 dividido sobre 20. 20. 20 y todo por 100. 100. todo por 100. Perfecto, ¿no? Listo. Lo mismo para este problema. Ahí están las clavecitas. Tómale captura, por favor. Listo, profe. Listo, profe. A ver, chicos, rápidamente ya porque veo que están apurados por los goles. No, profesor. En este caso, y este es el mismo que el anterior, solamente que los datos que te piden es otro. Pero vas a utilizar la misma fórmula. Aquí ya te están dando el porcentaje y te están pidiendo el soluto. ¿Ok? En el caso anterior no, en el caso te dan el soluto y te piden el porcentaje. Es lo mismo en realidad. En este caso te están dando la molaridad y te piden el peso. O sea, vas a ir en reversa. ¿Te acuerdas que la molaridad era mole sobre volumen y las moles es masa sobre masa molecular? Es más, te están dando la masa molecular aquí. ¿Queda claro? Sí. Sí, profe. Mira, los demás problemas son iguales, ¿ok? Para que no te quedes con la duda. ¿Mi molaridad cuánto es? ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. Listo. Ahora, ¿mi molaridad cuánto es según el dato? 1,2. 1,2. ¿Y mi volumen cuánto es? ¿Cuánto es mi volumen? 2. Listo. Ahora, Dos. este 2 lo paso a multiplicar. ¿Cuánto me da? ¿Cierto? 4. Listo. Ahora, estas moles, estoy yendo en reversa, recuerda, estoy yendo en reversa. Estas moles es la masa sobre la masa Molecular. molecular. Ahora, la masa es lo que me pide, pero la masa molecular me la están dando. ¿Cuánto me están dando de masa molecular? 40. 40. 40. Listo. Entonces, ahora este 40 pasa a multiplicar. ¿Cuánto me sale? A ver, 2,4 por 40, ¿cuánto sale? 90 y 96. 96. En 96. realidad, como te 96. puedes haber dado cuenta, estoy yendo al revés, pues, ¿no? En vez de estar yendo en el sentido normal, que debería ser por la fórmula, estoy yendo al revés. ¿Sí? Tómale captura, por favor. Listo, profesor. Listo, profesor. Muy bien. Aquí también hay algunos problemas que son teoría. Tómale captura, chicos. Los problemas son de ese tipo, ¿ah? Siempre vas a relacionar esto de aquí. Luego este. Tienes 3 fórmulas que son típicas, bueno, y luego este. ¿Ok? Son 3 fórmulas que se relacionan mucho. La dirección normal es esta, pero a veces te piden al revés. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí, chicos, jóvenes? Sí. Perfecto, muy bien. Listo, jóvenes, entonces, bueno, si ya tomaron captura, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos, me despido, cuídense, hasta luego. Gracias, Ganamos, profesor. profe. No, Ganamos. Chao, chicos, hasta Ganamos, luego. Gracias. Luego, profe, cuídese. Arriba, Nos vemos, muy bien, chicos, nos vemos en el Mundial del año 3000. Listo, Hasta luego. 5-0 reportando. hasta luego. Cambio y fuera.